Buenos días, familia Iglesia, feliz domingo. Qué bueno es poder verles un domingo más. Y esta serie, hoy estamos en la última parte. Han pasado 5 semanas desde que iniciamos esta gran serie y esta serie para mí ha sido increíble porque hemos descubierto esas disciplinas, esos hábitos que hicieron a Jesús el más grande de todos los tiempos. Y si tú, amigo, vienes por primera vez, yo quiero hacer un breve resumen rápidamente, no va a ser muy extenso, porque creo que es importante ponernos a tonos de todo lo que hemos venido viendo. Pero si tú que eres parte de esta familia iglesia y quizás no viniste la semana pasada o no viniste algunos de estos domingos, también quiero hacer este breve resumen para ti. Y comenzamos hace 5 domingos atrás. José Jiménez nos hablaba de la disciplina, de una de las disciplinas que hizo grande a Jesús, y fue la disciplina de la sumisión diaria. Y básicamente la premisa que estudiábamos allí fue lo que dijo Jesús de Dios, hágase tu voluntad y no la mía. En otras palabras, lo que estábamos diciendo allí es: Señor, yo quiero que tú te conviertas en el líder de mi vida. Yo quiero que tú seas el capitán de mi vida y que comiences a dirigir mi vida desde lo que tú crees que es bueno para mí. Y esa fue una de las disciplinas que hizo a Jesús el más grande de todos los tiempos. En otras palabras, fue dirigido por su Padre y él quería ser dirigido por él. El gran reto para nosotros es: Señor, guía mi vida. Que en el diario vivir podamos decir: Señor, yo quiero que tú guíes mi vida. Pero la segunda disciplina no fue menos importante. Fue la disciplina de las relaciones profundas. Y aquí estamos unas 300 o 400 personas y esto es la iglesia. La iglesia no se puede vivir desconectados unos con otros. De hecho, cuando estudiamos la vida de Jesús en las Escrituras, podemos ver que Jesús nunca estuvo desconectado de las personas. Creo que no era lo que Jesús quería. Siempre estuvo conectado con las personas, atendiendo la necesidad de las personas. Y básicamente el antídoto acá fue que nos mostremos tal cual somos, sin caretas, sin maquillaje. Y José hablaba un poco del maquillaje y las mujeres acá conectaban con todo esto. Mostrarnos tal cual somos, porque eso va a generar profundidad en nuestras relaciones. Pero la tercera disciplina fue la disciplina de la soledad regular. ¿Y qué queríamos decir con regular? Es constante, tener tiempos a solas con Dios constantemente. Esto quería decir soledad regular. Y veíamos que, así como tú, Jesús vivió una vida muy ocupada en esta tierra. Imagínense, el Rey del mundo, el Salvador, tratando de solucionar los problemas de las personas, tratando de conectar con las personas, porque fue a lo que Jesús vino a esta tierra, a conectar con la gente y a mostrar al Padre. Y Jesús, aunque fue un hombre muy ocupado, siempre le dio prioridad a la soledad regular, es decir, a tener tiempos a solas con su Padre. Él disfrutaba, él anhelaba estar con su Padre en oración porque sabía que iba a encontrar respuestas oportunas al diario vivir. Y vimos algo bien práctico sobre esta disciplina, la regularidad de la disciplina. Y básicamente aprendimos 6 cosas. Apaga las pantallas, encuentra un lugar apartado, agradece, haz silencio y escucha, lee y escribe, canta y ora. Fueron 6 pasos que nos dieron para llevar a práctica esta gran disciplina. Y la semana pasada tuve la oportunidad de hablar de lo que fue la 4ª disciplina, la disciplina de servir a otros. Y creo que estuvo hermoso porque salimos retados de este lugar a colocar nuestros brazos, nuestros talentos, nuestras habilidades al servicio de las personas, porque eso es la verdadera grandeza. Entendimos que aunque Jesús fue traicionado por algunos de sus discípulos, específicamente por 2, uno lo negó y el otro lo traicionó, Jesús con mucho amor pudo servirle. Y hablábamos del pasaje cuando fue la cena de Pascua, la cena del Señor. Jesús le lavó los pies incluso a aquellos que le negó y que lo negó, y que pudimos ver que la grandeza se trata de eso, de servir aun cuando otros quizás no me tratan tan bien.
Y era la verdadera grandeza y colocábamos ejemplos de los grandes de este mundo, pero cómo se hicieron tan grandes que fueron agrandados para controlar el mundo. Y allí vimos una máxima. Dice, si recibes poder y estatus, que sea para servir a otros y no para dominar a otros. Es decir, si hoy tú te encuentras en un puesto de influencia en esta ciudad o en este país, dentro de tu empresa, que lo que se te fue dado, que lo que se te fue otorgado, sea para el servicio de otros y no para el control de otros. Y eso fue una de las disciplinas que hizo grande a Jesús. Pero ahora vamos a hablar de la quinta y última disciplina. Y es la disciplina de ampliar tu círculo. Y a decir verdad, esta es la disciplina menos fomentada dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hay programas para todos, programas de discipulado, programas para que aprendamos a orar, programas para cada cosa dentro de las iglesias hay un programa, pero para esta disciplina es muy poco probable que tengamos, que la fomentemos, y es lo que hoy quiero que conversemos, quiero que hablemos, pero quiero comenzar con una pregunta para que comencemos a desarrollar todo este tema. Y la pregunta es, ¿has tenido alguna vez algún apodo? A ver, piensa en tu niñez o en tu adultez, quizás sea hoy que tengas un apodo. Yo tuve diversos apodos y les voy a contar rápidamente uno, pero quiero que antes que escuchen mi historia del apodo, quiero que tú puedas contarle a la persona que tienes a un lado cuál fue ese apodo con el cual creciste traumado porque no te gustaba, pero que te lo decían y tú allí creciste y te fuiste, al final lo superaste, pero fue un apodo que marcó tu vida. Yo te voy a dar un minuto para que comentes con las personas que tienes a tu lado cuál fue ese apodo. A ver, sean libres el día de hoy, digan ese apodo. Por aquí algunos no quieren decir, están, que se pase el minuto rápido para que la otra persona... Ok, era solo un minuto, ya, se emocionaron aquí diciendo el apodo. Pero fíjense, todos crecemos con un apodo y yo recuerdo que yo preguntaba, ¿por qué mi papá no me puso un nombre más común? Pedro, Pedro Pablo, Juan, Pedro, no lo sé. Pero me puso Ludovic y yo crecí traumado porque de ese nombre derivaron muchos apodos. Y yo les voy a decir algunos de esos nombres. Usted se puede imaginar cuáles fueron esos apodos, pero uno de esos apodos eran Dama China. Y yo crecí en la escuela diciéndome Dama China, Monopolio. A ver, ¿cuál otro nombre creen ustedes o cualquier otro apodo creen que derivan de mi nombre? A ver. Dama China, por ahí me decían ludópata, ludopatía, que es las adicciones a los juegos. En fin, crecí traumado porque yo no quería que me dijeran así. Aparte que no me gustaba mi nombre, ya hubo un encuentro con mi nombre y ahora lo acepto. Pero yo recuerdo que había una vecina en particular que, bueno, que Dios la bendiga, porque es una buena persona, pero Dios mío, cuando yo veía a esa vecina me paraba así porque me hizo pasar unas vergüenzas que ya les voy a contar. Yo crecí en un apartamento, en un bloque de 4 pisos y esos bloques tenían balcones. Y yo recuerdo que esa vecina, supongo, era como unos 20 años mayor que yo, ella se paraba en ese balcón como a ver pasar, eso es lo que yo creo, a ver pasar a las personas, a saludarlas. Y yo recuerdo, yo podía venir del liceo y ya luego en la etapa de la universidad, yo venía llegando y ella desde el cuarto piso me gritaba, hola Bingo, ¿cómo estás? Delante de todo el mundo. Y yo, ¡wow! Qué duro. Yo no encontraba cómo decirlo. Bueno, le tengo mucho cariño, pero yo decía, ¿será que esta mujer no tiene sentido común? ¿Por qué me tiene que gritar de esa forma? Dígamelo de frente. Pero recuerdo una oportunidad, me enamoré de la que hoy es mi esposa y ya tenía unos 30 años y ella me seguía gritando desde el balcón, hola Bingo, ¿cómo estás? Y yo recuerdo que en una oportunidad iba a presentar a Michelle, íbamos al apartamento de mi mamá, cuando veo
ella está en el cuarto piso y yo vengo caminando y empiezo, ay Dios mío, que no vaya a gritarlo, porque era mi novia. Uno siempre quiere aparentar lo mejor en el momento de que somos novios. Y íbamos y yo, Dios mío, que no lo diga, que no lo diga. Hola Bingo, ¿cómo estás? Yo miro a Michelle, sí, ella me dice así, le digo yo. Y ella me mira así, bueno, yo decía, esta mujer no tiene sentido común para estarme gritando a los 32 años Bingo. Y al día de hoy ella me sigue diciendo y yo lo acepto con mucho cariño. Porque bueno, no me quedó de otra. No me quedó de otra y nunca se lo dije porque sé que me lo dice con cariño. Pero ¿por qué cuento esta historia que es un poco graciosa? Porque a decir verdad todos hemos crecido con apodos y este quizás sea un apodo que no me marcó, pero otros crecemos con apodos que sí dañan nuestro carácter, dañan la forma en que nosotros nos vemos. Y Jesús no escapó de esta verdad. Usted dirá, bueno, pero Jesús tuvo algún apodo. Sí. Y a Jesús le decían amigo de pecadores. Imagínese usted, amigo de pecadores. Y ese era el personaje o el apodo que tenía Jesús. Y la verdad es que Jesús fue amigo de los que llevaban este nombre, pecadores. En otras palabras, era amigo de prostitutas, era amigo de recaudadores de impuestos, era amigo de los gentiles, que llaman la Biblia gentiles, que eran los que no conocían el pueblo de Dios. Y Jesús estaba constantemente conectando con esta persona porque él tenía un propósito. Y el propósito era ampliar el círculo para el cual él había venido a esta tierra. Y la verdad es que si tú quieres crecer en esta disciplina, es decir, en ampliar tu círculo y no quedarte únicamente con las personas que hacemos vida de iglesia, necesariamente entonces, la verdad, si quieres alinearte con el corazón de Dios y vivir como Jesús, tú también serás amigos de los pecadores. Pero la verdad es que tú y yo constantemente vivimos dentro de la iglesia gravitando hacia adentro. Es decir, quiero que todo lo que hagamos dentro de la iglesia se trate de mí y no se trate del que viene por primera vez en la iglesia. Y cuando pensamos en la vida de Jesús, pensamos en un hombre que sí, que estuvo allí con personas y discipuló personas, pero constantemente también pasaba tiempo con personas que los fariseos llamaban pecadores. Y la verdad, y esto es una gran verdad que ocurre, y si tu amigo vienes por primera vez, quizás vas a conectar mucho con el desarrollo de este mensaje. Pero si tú que tienes tiempo y eres parte de la familia iglesia y haces que esta iglesia suceda, yo creo que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de cómo concebir la vida cristiana. Y esto es una gran verdad. La verdad es que cuanto más tiempo una persona conoce de Jesús, es menos probable que tenga verdaderos amigos que la gente considere pecadores. Y tú que eres parte de esta iglesia, piensa un poco en tu vida. Si haces un inventario de tus amistades, ¿tienes más amigos que son parte de la iglesia o tienes más amigos que, bueno, que en este momento no conocen a Jesús? Y cuando vivimos la vida como seguidores de Jesús, desde esta posición desarrollamos una visión muy sesgada del cristianismo, es decir, una visión muy estrecha del cristianismo, y es por eso que a veces parecemos tan extraños a los ojos de los que no conocen a Cristo. Yo recuerdo llegando a esta iglesia y me encanta, porque a mí me encanta, bueno, todo lo que hacemos, pero recuerdo que una constante dentro de nosotros es que cuando alguien está de cumpleaños, bueno, hay un cumpleaños cristiano y es hermoso y es lindo y lo disfrutamos, pero las personas se sienten tan extrañas, me refiero a esas personas que no conocen de Dios y que tú crees que haciendo algún tipo de prácticas o disciplinas que fueron creadas por nosotros los hombres, tú crees que vas a conectar a las personas con Dios.
Y muchas veces lo que ocurre es que desconectamos a las personas y perdemos de vista la gran comisión. Pero para ser como Jesús, y quiero que leamos esto, para ser como Jesús, debemos tener una comunidad de creyentes que sí, con los que yo pueda crecer, con los que yo pueda quizás buscar un consejo sabio, pero también debemos tener una comunidad de creyentes en los que yo pueda practicar diariamente la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Acaso voy a aceptar a todo el mundo en lo que hagan? Significa que debes aceptar a todo el mundo en lo que hagan. ¿Qué significa esto? Que nunca voy a hablar de la verdad de lo que es Jesús en nuestras vidas. Sí tienes que hablar de la verdad, de lo que representa y de lo que hizo Jesús en nuestra vida, pero eso no significa que no vas a aceptar a la persona. ¿Y qué van a pensar entonces lo que hacemos vida de iglesia si me ven en un sitio con un amigo y estamos allí haciendo, o él está haciendo algunas cosas que van a pensar? Bueno, la verdad es que Jesús no se preocupó tanto por lo que la gente dijera, y cuando vemos este apodo amigo de pecadores, entendemos que Jesús no le importaba tanto lo que pensaban de él, pero sí quería conectar con el corazón de las personas. Y para llevar esta disciplina a tierra, es decir, la disciplina de ampliar tu círculo, yo quiero que nos apoyemos en el libro de Mateo. Y básicamente hay 3 personajes. Piensa en una obra de teatro. ¿Alguna vez perteneciste a una obra de teatro donde hay personajes? Vamos a ver todo este sermón como una obra de teatro, donde estuvo Mateo, donde estuvo Jesús, pero también estuvieron los fariseos. Yo quiero que en la medida que desarrollamos este tema, tú puedas identificar quién estás siendo en este momento. Pero traigo algo más. Cuando yo mencione la palabra fariseo, vamos a buchear, ¿sí? Entonces vamos a practicar. Cuando yo diga la palabra fariseo, vamos a buchear. ¡Fariseo! Exactamente, son obedientes, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a desglosar todo este pasaje y van a ver lo hermoso de cómo Jesús nos muestra conectar con el que no pertenece a una iglesia. Y es maravilloso porque podemos ver entonces el corazón de Dios. Y comienza diciendo: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Mateo se levantó y lo siguió. Imagínense un hombre como Mateo, que era recaudador de impuestos, y recaudador de impuestos estaba a la misma medida del que llamaban pecadores, de la prostituta. Y ya les voy a explicar por qué. Más adelante vamos a entender un poco esto. Pero aquí básicamente lo que estaba ocurriendo, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Inmediatamente lo siguió. Pero aquí estaba ocurriendo algo bastante importante. No era cualquier cosa lo que estaba ocurriendo aquí. Jesús estaba llamando a un recaudador de impuestos que lo llamaban pecador. Y Jesús, siendo un gran maestro, esto culturalmente no era común, que un maestro de la ley, un rabino, como lo fue Jesús, llamara a alguien como Mateo. Y esto al final representaba una gran oportunidad para Mateo en su cultura. Era como el más alto honor que un joven tenía. Recuerden la edad de los discípulos, que eran personas muy jóvenes. Era el más alto honor que un joven tenía. Y vino Jesús contra todo pronóstico. Ve a Mateo sí, como en la oficina de recaudación de impuestos. Lo mira y le dice: sígueme. Y cuenta la Biblia que Mateo inmediatamente no lo pensó, es decir, dejó todos sus beneficios de ser recaudador de impuestos y lo siguió. Y continúa diciendo: mientras Jesús estaba en la mesa, en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y lo vuelvo a leer. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y en Lucas cuenta que Mateo lo primero que hizo fue organizar una fiesta, porque él entendía que lo que este maestro estaba haciendo no era común en esos tiempos. No era común que
que un maestro como Jesús llamara a un recaudador de impuestos. Y continúa diciendo, cuando los fariseos vieron esto, eso me gusta, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Imagínense la actitud de los discípulos, de los fariseos. Jesús estaba allí, sin interrumpir, por favor. Imagínense allí Jesús compartiendo con los discípulos o con Mateo y con algunos amigos que Mateo había llamado, y vienen los fariseos y hacen esta pregunta, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos que necesitan de médico, sino los enfermos. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Jesús disfrutaba estar cerca de esas personas. Personas que eran rechazadas, personas que salían del estándar de lo que era vivir una vida consagrada a Dios. Jesús volteó la tortilla. Cuando los fariseos se incomodaban por todo lo que como Jesús conectaba con la gente, porque Jesús vino por esta persona, es decir, Jesús vino por ti y por mí. Porque a decir verdad, no distamos mucho de la vida de eso que la gente llamaba pecadores. Y la verdad, las personas para Jesús no eran proyectos que él toleraba. Y me gustaría que acá en el televisor apareciera, las personas para Jesús no eran proyectos que toleraba, sino personas a las que amaba. Y yo quiero que al unísono podamos leer esta hermosa frase. Las personas para Jesús no eran proyectos. Tanto así que en el libro de Lucas se cuenta que lo primero que hizo Mateo fue invitar amigos a esa gran celebración. Recuerden, Mateo hace una cena y hace una fiesta en honor de que ese maestro lo había seguido, y él invita a sus amigos que eran como él, amigos que eran recaudador de impuestos como él. Y esto confundía a los religiosos, pero Jesús constantemente les recordaba el motivo de por qué él había venido. Y él había venido para reconectar el corazón del hombre que había sido extraviado con el corazón de Dios. Ahora bien, vamos al segundo personaje. Hablé un poco de Jesús, todo lo que había hecho. Ahora vamos al segundo personaje. ¿Y quién fue Mateo? Mateo fue un hombre rechazado por su gentilicio. Ni siquiera era que sufría xenofobia. Es que él siendo judío, a él lo llaman los romanos, y él comienza a ser recaudador de impuestos. Y él era rechazado por esa gente. Incluso hay libros que hablan que fue rechazado por su padre, fue rechazado por su madre, porque eran judíos. Y ser recaudador de impuestos en esa época era una de las cosas peores que podía suceder, tanto que lo llevaban a la par de ser un pecador. ¿Y qué representaba Mateo para su pueblo entonces? ¿Qué representaba Mateo para el pueblo judío? Representaba una asfixia para su propio pueblo. Pero les voy a explicar algo más para que entiendan un poco todo esto de la recaudación de impuestos. Cuando los romanos conquistaban una ciudad, ellos buscaban a un ciudadano de esa ciudad, en este caso del pueblo judío, y lo hacían recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque esta persona entonces sabía más o menos si los impuestos que él iba a recoger eran acorde con el gentilicio, con cada persona. Pero los romanos tenían como una marca. Luego de esa marca, todo le quedaba al recaudador de impuestos. Entonces terminaba siendo algo muy lucrativo también para quien era recaudador de impuestos. Y Mateo fue uno de esos pecadores que Jesús amó. Aun cuando todo el pueblo judío rechazaba a Mateo, Mateo se sentía tan desconectado de su gente, Jesús amó a Mateo. Y me encanta la frase que dice Oscar Wilde.
Oscar Wilde dice, todo santo tiene un pasado, todo pecador tiene un futuro. Y la verdad es que la vida de Mateo se parece un poco a la vida de cada uno de nosotros. Es decir, estamos montados en un mismo barco. Pero me encanta como dice, pero todo pecador tiene un futuro. Y hoy Dios te ha regalado a ti un futuro maravilloso. Y si tú que estás por primera vez, quizás estás conectando con todo lo que estamos diciendo, Dios tiene un futuro tan hermoso para ti, para tu familia, para tu descendencia, porque aunque cada santo tiene un pasado, cada uno de los que estamos acá tiene un pasado, pero cada pecador también tiene un futuro. Y es lo maravilloso de conectar con Jesús, entender que las cosas viejas pasaron y todas las cosas aquí son hechas nuevas. Y ese es el gozo que nos da Jesús en nuestra vida. Y yo sé que tú que tienes tiempo conectando con esta iglesia, con Dios, tú sabes de ese contentamiento y ese gozo que tenemos los que creemos en Cristo. Porque es el futuro nuevo que Dios nos ha regalado. Es un futuro que dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. El sol sale todos los días para a quien ama a Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas para quien decide entregar su vida a Jesús. Y estas apenas son algunas de las promesas de ese futuro maravilloso que Dios promete para quien le ama. No es un futuro únicamente en el cielo, es un futuro que también se vive desde acá, desde la tierra. Y es lo maravilloso, una vida nueva, una vida que me hace mejor, una vida que me hace escoger lo que es bueno, lo que es puro, lo que es honesto, lo que es íntegro, lo que es de buen nombre. Ese es el futuro que tiene Dios y que quiere que caminemos, que quiere Jesús que caminemos con Él. Y me gusta lo que escribió Pablo en el libro de 2 de Corintios, porque describe muy bien lo que ocurrió con Mateo. Dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Hoy ha llegado lo nuevo a nuestra vida. Tú, amigo que vienes por primera vez, hoy puede llegar lo nuevo a tu vida. Pero tú que tienes años con nosotros en esta iglesia, lo nuevo llegó a tu vida. Y es una vida maravillosa, es una vida como ninguna. Es una vida que comienza con una llenura de adentro hacia afuera. Cuando vivimos a espaldas de Jesús, buscamos la llenura de afuera hacia adentro. Es una llenura que al final no termina por saciarte. La llenura que da Jesús y la llenura que le entregó Jesús a Mateo fue tanto que a él no le importó el dinero, todo lo que recaudaba, todo lo que él había construido, porque entendió que su maestro lo estaba llamando a una nueva vida. Y dice o cuenta el libro de Lucas, que lo primero que hizo Mateo, y esto se lo venía diciendo, fue organizar una gran fiesta. Invitó a sus amigos pecadores y allí todos estaban contentos. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuán intencional estoy siendo en preparar un terreno para que las personas conecten con Jesús? Y te quiero hablar a ti que tienes tiempo en esta iglesia. Vivo pensando en el otro y eso es tener una mentalidad misionera. Cuando yo vivo pensando en que no todo lo que se hace es para yo llenarme. Claro que necesitamos llenarnos y claro que necesito conectar con Dios, pero entiende, Jesús vino por el corazón extraviado y Él ya te encontró a ti. Y tú y yo tenemos una gran misión y es conectar el corazón de ese hombre perdido con el corazón del Padre. Y esa es esta disciplina, ampliar el círculo. A ver, ¿cómo te estás relacionando con tus compañeros de trabajo? ¿Estás siendo intencional en preparar quizás un terreno para que las personas puedan conectar con Jesús? ¿Y cómo estás viendo tú la iglesia hoy? ¿Desde qué óptica? ¿Desde qué punto de vista? ¿La estás viendo como un círculo social donde vengo cada domingo y que todo lo que se haga sea para satisfacerme a mí? Y al final parecemos extraños cuando una persona viene por primera vez a este lugar.
Y la verdad es que necesitamos un grupo central de amigos que compartan nuestra fe en Jesús, pero al mismo tiempo no abandonar a esos otros que no conocen a Jesús. Es verdad, los que comparten mi fe en Jesús me ayudan a mantenerme en esta disciplina, en este camino. Eso es cierto y los necesito. Necesito para buscar un consejo sabio y un consejo oportuno. Pero los que no conocen a Jesús me ayudan a vivir en ese gran mandamiento que Dios nos dejó. Y es: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y ese es el hábito de ampliar tu círculo. Piensa en el otro. Piensa en el otro. Vive pensando constantemente en el otro. ¿Cómo yo desde lo que hacemos dentro de la iglesia puedo conectar con el de afuera? Esa es una gran pregunta para comenzar a crecer en esta disciplina, en este hábito de ampliar tu círculo. Esa es una gran pregunta. ¿Cómo vivo constantemente pensando en el otro? En aquel que es oveja perdida el día de hoy. Y quiero entrar entonces en el tercer personaje, los fariseos. Ajá, eso. Abuchemos. Ojalá no seamos ninguno de nosotros esos fariseos el día de hoy. ¿Y quiénes eran los fariseos? Fariseo básicamente lo que quiere decir es separatista, es decir, me separo de las personas. Y cuando pensamos en los fariseos pensamos en personas rígidas, en personas legalistas, en personas religiosas, en personas que poco conectan con el corazón, sino que están más centrados en la apariencia, en lo que otros dirán. Y eso es más o menos lo que eran los fariseos. Pensaba que si Jesús pasaba tiempo con ellos, entonces se volvería como ellos. Este era el gran dilema de los fariseos. ¿Cómo este hombre que se dice el rey de los judíos, este hombre que se declara como un maestro de la ley que sabía, cómo pasa tiempo con pecadores, con recaudadores de impuestos? Porque ellos entendían que mientras más santo yo era, entonces me desconectaba de las personas. Pero Jesús volteó la tortilla. Jesús volteó la tortilla. Por eso se acercan en esa celebración de Mateo, cuando Mateo estaba allí con sus amigos, y le hacen una gran pregunta. ¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Suponían que mientras más piadosos se fuera, menos cerca deberían estar de personas así. Y Jesús no dejó que sus discípulos respondieran esta pregunta. Él quería dar una respuesta concisa. Él quería dar una respuesta firme que les ayudara a entender a los fariseos el propósito de por qué él había venido. Y quiero resaltar 3 puntos de todo este pequeño sermón. Lo primero que Jesús contesta es: son los enfermos que necesitan un médico, no los sanos. Son los enfermos que necesitan un médico, no los sanos. Es decir, es el de afuera que necesita de Jesús. Sí, yo necesito todos los días de Jesús, pero el de afuera es urgente que conecte con Jesús. Y Jesús hace una analogía y compara lo que él es con un médico. Imagínense ustedes un médico que tiene todos los posgrados y que es súper famoso dentro de la ciudad, pero que no le gusta que vayan pacientes enfermos. Eso no tiene sentido. Para eso no existas como médico, porque la verdad el propósito de un médico es sanar el cuerpo del hombre. Pero el propósito de Jesús es sanar el alma de cada uno de nosotros. Y por eso él comparaba, o él daba esa respuesta: no son los sanos que necesitan un médico, son los enfermos. El propósito de Jesús es sanar nuestra alma. Y en otra oportunidad los fariseos comienzan a murmurar y él le da otra respuesta. Y la respuesta es esta: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre para reconciliar el corazón del hombre
con el Padre. ¿Y cuál era el problema de los fariseos? Que ellos pensaban que se contaminarían si estaban cerca de estas personas. Que Jesús acepte a alguien no significa que va a vivir de acuerdo o va a vivir en las prácticas de esa persona. Y aquí entramos en esto. Aceptación es diferente a acuerdo. Es decir, si yo tengo un amigo que practica la infidelidad, yo puedo ser amigo de esa persona para influir. Pero eso no quiere decir que estoy de acuerdo con su práctica. Y esa fue la manera que Jesús mostró. Puedo pasármela con cualquier persona porque lo acepto, porque tengo un propósito con esa persona, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que él practica. Y en otra oportunidad, los fariseos dijeron sobre Jesús: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Dijeron, este es un glotón, es decir, una persona que comía en exceso, y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús, escucha bien esta frase, Jesús estaba comprometido con la persona, no con la apariencia. Y a veces caemos en esa actitud de evaluar a la persona y de ver cómo se comporta, pero Jesús ve más profundo. Jesús ve el corazón. Y Él está comprometido contigo, es con tu corazón, no con tu apariencia. Él quiere desarrollar de nosotros un carácter firme. ¿Y qué es carácter? Piensa en esto, carácter es lo que yo hago cuando nadie me ve. Y allí es lo que a Jesús le interesa, tu carácter, no tu apariencia. Y los fariseos era allí, en la apariencia. Jesús veía un poco más allá. Y Jesús iba a las fiestas donde había libertinaje, pero no hacía lo mismo. Estaba allí para relacionarse y amar a las personas. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos. Tú que tienes 10, 15, 20 años en esta iglesia, o quizás tienes 2 años, Jesús quiere que ames y aceptes a la persona tal cual son. Porque Él lo hizo de esa manera. Él quiere que conectes con el corazón de la persona. Él quiere que ames a las personas porque tienes en vista la gran comisión de hacer discípulos. Hacer discípulos. Traerlo a esta iglesia, pero también hablar desde tu vida. Y eso es ampliar el círculo. No vivas tu vida cristiana sesgada, estrecha, que solamente comparto con los que crecen en mi fe en Jesús. Eso es maravilloso y es algo que hablamos en la segunda disciplina, relaciones profundas con los de adentro. Pero es súper importante que también conectes con el de afuera. ¿Qué van a decir? Es tú y tu Padre. Tu Padre sabe tus intenciones y tu Padre sabe por qué lo estás haciendo. Y eso es... Tu Padre sabe tus intenciones y por qué haces lo que haces. Y continúa este pequeño sermón y Jesús en otra oportunidad que ellos murmuraban, le dicen, pero ve y aprende lo que esto significa. Deseo misericordia y no sacrificio. Pero ve y aprende lo que esto significa. Deseo misericordia y no sacrificio. Jesús estaba diciendo que eran más importantes las personas que la religión. Es más importante las personas que la religión, que lo que tú y yo hemos construido, que lo que tú y yo, esas cosas que a veces parecen extrañas y que sí, probablemente nos hacen bien entre nosotros. Pero Jesús está más comprometido con la persona que con la religión. Y me encanta lo que dijo Jeff Young. Él es un pastor americano y él dijo esto, me encanta, dice: si entendemos bien la religión y mal el amor, tenemos una religión perversa. Y vuelvo a leer. Si entendemos bien la religión, es decir, si yo conecto con todo lo que hacemos, con la iglesia y las cosas que diseñamos, si conecto muy bien con eso, y eso está bien, pero conecto mal con el amor,
tenemos una religión perversa. Es decir, si tengo una teología impecable, si me hago un erudito en todo lo que es la Biblia, pero no conecto o fallo desde el amor, tengo una religión perversa. Ojo, yo no estoy diciendo que no nos volvamos y revisemos la Biblia. Es la palabra de Dios. Pero si me hago un experto en eso y fallo en el amor, estoy viviendo en una religión perversa. ¿Y cuántas personas no han sido lastimadas dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas no se han ido? Y no hablo específicamente de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. Tú tienes amigos que se congregan en otra iglesia. ¿Y cuántas personas no se han desconectado de su Dios, de su Padre, de su Dios, por la religiosidad que hay entre nosotros? Y hoy Jesús quiere deconstruir ese pensamiento de vivir en la religiosidad y que empecemos a ampliar nuestro círculo. Y la verdad es que el amor, la compasión y la bondad preceden al arrepentimiento y al cambio de vida. No son las normas lo que cambian nuestra vida. No son las normas. Es el amor, la compasión. Ese amor que un día tú recibiste de Jesús fue lo que cambió tu vida. No fueron las normas. Pero al cabo pasa un tiempo, nos comenzamos a volver como los fariseos y a imponerles normas a las personas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y no es eso lo que cambia nuestras vidas. Es el amor del Padre en nuestro corazón. Y es lo que tú y yo debemos mostrar. El amor, la compasión, la bondad que has recibido de tu Dios. Porque has recibido amor, compasión y bondad. Has entendido el sacrificio, el amor, lo que Dios hizo por ti. Y es lo que tú y yo debemos extender. No son reglas, no es religión. Es relación con las personas. Y es ese amor que yo recibí de mi Padre. Yo recuerdo cuando llegué a esta iglesia, mi hermana fue bien estratégica. Porque había muerto mi papá. Tenía como unos 4 meses que había muerto mi papá y ella se congregaba en otra iglesia. Y mi hermana me hace una pregunta: ¿tú quieres volver a ver a papá? Y yo le digo: claro, hermana, claro que quiero volverlo a ver, con mucho dolor. Estaba en ese momento bien deprimido por la muerte de mi papá. Y ella me dijo: vamos a un lugar que si comienzas a caminar en base a lo que Dios te dice, un día vamos a ver a papá. Y esa fue la forma que ella usó. Ella no me llevó a su iglesia, quizás entendía que yo no iba a conectar con lo que hacía en esa iglesia, pero fue bien estratégica en llevarme a otra iglesia, que es esta iglesia, y pude conectar desde el amor, no desde las reglas, con el amor del Padre. Y eso es maravilloso. Y ahora vamos al tercer y último punto de todo este sermón. Porque no he venido a buscar a justos sino a pecadores para que se arrepientan. Y Jesús era experto volteando la tortilla. Pero los fariseos constantemente se enfadaban por las respuestas de Jesús. Porque ellos eran enfocados en la apariencia. Y Jesús respondía: porque no he venido a buscar a justos sino a pecadores para que se arrepientan. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios cuando dice: bienaventurado el pobre de espíritu, porque el reino de Dios es de ellos. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Esta palabra lo que quiere decir: bienaventurado aquel que tiene la necesidad de Dios, que reconoce que sin Dios no puede vivir, que sin Dios no puede caminar. Esa es la pobreza de espíritu. ¿Cuál es el único requisito para conectar con el corazón del Padre? Ser pobre de espíritu. Decir: Señor, sin ti, yo reconozco esa necesidad que hoy yo tengo de ti. Y tú, amigo, que vienes por primera vez, quizás conectas con todo esto que yo estoy diciendo. Y quizás vienes con un profundo vacío. Allí quiere entrar Dios. Él no quiere imponerte reglas, Él no quiere imponerte normas. Él quiere entrar en tu corazón, porque bienaventurado el pobre de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Porque el reino del cielo les pertenece. Y hay un libro que no lo leí, pero habla un poco, busqué de qué trataba el libro. El libro se llama
fariseos accidentales lo escribió Larry Osborne. Es un arzobispo que escribió este libro hace muchos años, y él dice que en la medida que pasa el tiempo y desarrollamos los hábitos que Dios quiere que desarrollemos, pero él también dice que nos volvemos como los fariseos, que nuestra tendencia es volvernos como los fariseos. Y empezamos a alejarnos de las personas y empezamos entonces a juzgar y nos sentimos superiores. ¿No es cierto que a veces nos sentimos superior que al que no tiene a Cristo? Pensando como yo tengo la verdad, es verdad, tenemos la verdad, pero no somos la verdad. Aquí el juez justo es Jesucristo, no eres ni tú ni soy yo. El juez justo, seguimos la verdad, pero no tenemos la verdad. Y él dice en este libro que al final nos empezamos a convertir en personas burbujas. ¿Y cuál es esa persona burbuja? Una persona burbuja es una persona que vive gravitando constantemente hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que se desconecta del mundo, de la sociedad, que se desconecta de todo lo que ocurre afuera y comienza entonces a parecer extraño delante de ojos de otros, incluso de nuestros propios familiares. Y lo mejor que tú y yo podemos ser o podemos hacer hoy es reventar esa burbuja. Es reventar esa burbuja y empezar a comenzar a pensar en el otro. Dentro de mi familia, ¿cómo pienso yo en el otro? Y el otro es mi familia. ¿Cómo pienso yo en el otro? Y el otro es mi trabajo. ¿Cómo pienso yo en el otro? Y el otro puede ser mi club. ¿Cómo vivo yo pensando constantemente en el otro para reventar esa burbuja? Ahora yo te pregunto, ¿quién estás siendo tú en esta obra? Recuerden que les dije al inicio que pudieran identificar quién están siendo en esta obra. ¿Eres Mateo quizás? Y tú, amigo que vienes por primera vez, quizás te sientes como Mateo, poco aceptado entre nosotros. Te sientes rechazado. Te sientes que no encajas. Hoy Dios quiere morar en tu vida y en tu corazón. Y deseo que puedas sentirte como Mateo se sintió, que apenas su maestro le dijo, sígueme, él dejó todo. Dejó la recaudación de impuestos, que eso representaba para él riqueza. Él entendió que su padre lo había llamado, se sintió aceptado y comenzó a caminar con su padre. Si tú vienes por primera vez, deseo tanto que puedas conectar con el corazón del Padre. Pero si tú, que tienes tiempo en esta iglesia, quizás conectaste un poco con esas actitudes de fariseo, Dios quiere que cambies esa actitud. Dios desea que comiences a conectar con el corazón del otro y no a vivir en las normas, sino vivir en el amor. Creo que es mejor fallar en las normas y vivir en el amor. Las normas son buenas, claro, porque si no todo sería una anarquía. Por supuesto que las normas son buenas, pero no es más importante que el amor. El amor es paciente. El amor no tiene envidia. El amor no hace juicio. Y Pablo dice que todo pasará. Los dones pasarán, la fe pasará. Pero lo que permanecerá para siempre es el amor. Y el amor es Jesús en nuestras vidas. El amor es Jesús en nuestras vidas. Y créenme, el corazón de esta iglesia es el corazón de la oveja perdida. Importamos todos, claro que importamos. Tú importas que tienes 20 años acá, pero importas tanto como importa el de afuera. Y te pido, vive pensando en el otro, porque esa es la gran comisión y esa es la urgencia. El otro es la urgencia, ya tú estás acá, has conectado con tu Padre, sabes lo que es vivir en el amor, en la bondad, en los milagros. El de afuera no lo sabe. No seas como los fariseos, no vivas en una burbuja.
Se hace urgente que conectemos con el otro, que conectemos con el corazón del otro y esta iglesia pueda reventar. Seamos 5,000, 6,000, lo que Dios disponga, pero que seamos la iglesia que conecte con el de afuera. Y me encanta lo que dijo William Temple. William Temple dijo: la iglesia es la única institución que existe principalmente para el beneficio de aquellos que no son miembros. La iglesia es la única institución que existe principalmente para el beneficio de aquellos que no son los miembros. Pero a veces vivimos la iglesia al revés y pensamos que Jesús murió para el que hoy está en la iglesia. Claro que murió por ti y por mí, claro. Por supuesto que murió, pero murió también por el de afuera, porque por el que hoy es infiel, porque el que hoy tiene adicciones, porque el que hoy, no sé, es arrogante, por él también murió. Y es la gran comisión que tú y yo tenemos: ir por la oveja perdida, ir por la oveja perdida. Y me encanta la parábola de la oveja perdida. Dice: si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una, ¿acaso no dejará las 99 y se irá corriendo a buscarla? Esta es una parábola de Jesús. Y termina diciendo esta parábola: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y hoy estamos aquí quizás 99 justos, pero Jesús dice que es más importante ese extraviado. Más importante que tú y que yo. Es más importante que tú y que yo. Y esa es la gran comisión que hoy yo te pido que comiences a desarrollar. Esa mentalidad misionera, el del ir por el otro. Porque así vamos a estar agradando el corazón del Padre. Y esta iglesia tiene diversos recursos. Créeme, hay tantas cosas que tenemos para que tú puedas conectar en tu trabajo, con tu familia, en tu club. Y les puedo hablar de varios programas. Cambio a tu Mundo. Es un programa de evangelización que no es invasivo, pero que tú puedes llevar a tus vecinos, que puedes llevar a tu trabajo y que puedes conectar, o que puede ocurrir que una persona pueda conectar con el Padre a través de estos programas. Está Más Allá del Éxito, está Yo Lidero. Son programas que están a tu disposición, porque entiendo que a veces se hace difícil evangelizar, porque lo menos que queremos es ser religiosos. Y como iglesia te ofrecemos tantos programas para que tú puedas vivir en esa gran comisión y hacer la voluntad del Padre en esta tierra. Ahora yo te quiero dejar un reto. Jesús llegaba a la gente comida a comida. Piensa en la historia de Mateo. Allí Jesús, contra todo pronóstico, estaba allí, compartía, reía con los recaudadores de impuestos, con los amigos de Mateo que eran igual que él. Llegaba a la gente comida desde la relación, desde un evangelismo relacional. ¿Cuál es mi pedido para ti? ¿Qué es lo práctico de este mensaje? Piensa en alguien, un amigo, un hermano, un tío, un primo. Piensa en alguien, invítalo a comer. Pero no, invítalo a comer desde que quieres conversar con él. No porque necesariamente en ese momento le vas a presentar a Jesús. Es porque realmente te importa el corazón de la persona. Pero el propósito quizás más adelante sea conectarlo con Dios. Te dejo ese reto. Piensa en alguien, puede ser en tu casa si no quieres gastar tanto, puede ser en donde tú quieras. Pero recuerda, Jesús llegaba a la gente comida a comida. Amplía tu círculo, iglesia. Es la gran comisión que tú y yo tenemos. Para mí fue un privilegio.